Resuelto el misterio del día 23 de septiembre. Tanto aparecía el número 23 en cine y en vídeos musicales que todos los que realizamos vídeos de conspiración pensamos que era un mensaje oculto. Pensamos que ese 23 de septiembre algo ocurriría en el mundo. Quizás una catástrofe. Pero en realidad era el mensaje cifrado y oculto de primera prueba clara de viajeros del tiempo. Si esta noticia es real, es la prueba más clara de viajeros del tiempo. ¿Y qué tiene esta historia que ver con el número 23, la fecha en la que ocurrió la llegada de este viajero del tiempo a nuestra época? Un viajero en el tiempo, que apareció en Ucrania. Dicen que hacer los viajes en el tiempo hoy en día, es imposible. Pero este hombre afirma que vino del pasado y, aunque eso parece imposible, existen pruebas que lo demuestran. Esto pasó el 23 de abril del año 2006, en la ciudad de Kiev. En medio de la ciudad apareció un sujeto que parecía que estaba perdido y asustado por algo. Él se distinguía del resto de las personas, porque estaba vestido con ropa muy antigua, pero en muy buen estado. En sus manos había una cámara de foto de modelo muy antiguo que se llamaba FER, el que se puede encontrar salvo en casas que venden artículos de la antigüedad. Aquí tenemos el famoso número 23, este era el mensaje. El día que apareció este viajero del tiempo. Pero estar muy atentos al mes de abril. Mes de abril, el mes donde otro viajero del tiempo apareció en el año 2005. El día 8 de abril, dos policías del sur de Inglaterra encontraron a un hombre vestido con un traje oscuro empapado vagando por la carretera. Estaba aterrado por lo que no consiguieron que dijera nada. Le llevaron a un hospital donde le examinaron y pudieron ver que las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas. Después de unos días en el hospital sin decir ni una palabra, dibujó un piano con asombroso detalle, con sus las 88 teclas. Esto no deja de ser un simple dato, pero es curioso, ya que yo por ejemplo toco el piano y no tenía ni idea de que tuviera 88 teclas. El caso es que le llevaron ante un piano, empezó a tocar como un poseso algunas obras conocidas y otras que no, lo que puede indicar que componía o era músico profesional. Su actitud cambia completamente, sentado al piano se relaja y concentra profundamente al tiempo que ameniza la jornada a los trabajadores del hospital. A este hombre se le llamó Piano Man y yo cuento en mis vídeos que era un científico del CERN que viajó desde el año 2012 al 2005 usando el CERN. El mes de abril se repite en ambos casos. Es una fecha de anclaje para viajar en el tiempo. Observad el poco tiempo que hay entre ambos casos, solo un año en el mes de abril. Algo tiene que tener este mes para que estos viajes del tiempo ocurran. Pero volvamos al caso de viajero del tiempo en Kiev, Ucrania. Esto pasó el 23 de abril del año 2006, en la ciudad de Kiev. En medio de la ciudad apareció un sujeto que parecía que estaba perdido y asustado por algo. Él se distinguía del resto de las personas, porque estaba vestido con ropa muy antigua, pero en muy buen estado. En sus manos había una cámara de foto de modelo muy antiguo que se llamaba FER, el que se puede encontrar salvo en casas que venden artículos de la antigüedad. Su comportamiento extraño le llamó rápidamente la atención de la policía. Los agentes de la policía le quisieron ayudar, para ver si estaba perdido y necesitaba ayuda. Pero cuando él sacó sus documentos, que eran de la Unión Soviética, todos pensaron que él estaba loco y lo llevaron a una clínica urgente, para que sea atendido por un doctor psiquiatra. Viajero en el tiempo. Dentro de la clínica, el sujeto fue grabado por las cámaras, donde relataba cosas que impactan. En este video yo traducí al español todo lo que él decía al doctor, y cómo fue su historia. Material desclasificado por los ufólogos de Kiev, que hasta el día de hoy no tiene explicación. La historia dice que este viajero de Kiev, que viajó en el tiempo del año 1958 al año 23 de abril del 2006 después de ser interrogado por un psicólogo, entró en una habitación y desapareció sin más. Pero revisando en la historia de los viajeros del tiempo me encontré con otro posible viajero del tiempo que se da un cierto parecido con este de Kiev. Viajero del tiempo. Aparece una extraña persona en imagen de 1905. Nueva polémica en una imagen antigua. De nuevo, y tras los extraños casos de la película de Chaplin y otras imágenes encontradas en archivos, ha aparecido una imagen de 1905 en la que se ve claramente como una persona parece estar escuchando o hablando por algún dispositivo. Esto echaría por tierra la teoría de que podría tratarse de un audífono, tal y como se afirmó con el caso de la película de Chaplin.
Y decimos que en este caso es imposible de que se trate de tal dispositivo porque su invención no llegó hasta 1920, y no fue hasta 1924 cuando Siemens, y en 1928 Acousticon, pusieron a la venta este tipo de dispositivos. El viajero del tiempo de Kiev dice que observó una campana en el cielo antes de aparecer en el año 2006. Pero atentos, aún hay más. Uno de los casos más famosos de viajeros del tiempo es el de Rudolf Fenz. Este señor realizó un salto de tiempo del año 1876 al año 1950. Atentos a los años. El viajero del tiempo de Kiev realizó su salto del año 1958 al año 2006. Mientras uno llegaba de su presente 1876 a su futuro 1950, otro de su presente 1958 llegaba a su futuro 2006. Repetimos. Mientras uno llegaba de su presente 1876 a su futuro 1950, otro de su presente 1958 llegaba a su futuro 2006. Parece todo un juego de números y fechas y meses, pero con todo en común. Se podría decir que mientras uno llegaba, otro se marchaba, y el final de estos viajeros del tiempo es morir o desaparecer como una niebla. El caso más famoso fue el señor Rudolf Fenz. Se trata de un caso documentado con pelos y señales. No se trata de fantasía, locura o conspiranoia. Las pruebas existen y en este artículo profundizaremos en ellas. El señor Fenz fue una persona que viajó en el tiempo. No se sabe a ciencia cierta cómo lo consiguió, pero lo hizo. El suceso se produjo en junio de 1950, en torno de las 11:30 de la mañana, en la conocida Quinta Avenida de Nueva York. Era un día normal y corriente en la Gran Manzana. La gente paseaban y los coches circulaban cuando, de la nada, la gente pudo ver a una persona extraña que vagaba sin rumbo fijo. Parecía que esa persona estaba aturdida y desorientada cuando, de pronto, fue atropellada por un coche. Después del accidente, los cuerpos policiales acordonaron la zona del accidente, y, tras un primer reconocimiento, la policía se percató de que ese hombre debía tener aproximadamente unos 30 años de edad. Este vestía una indumentaria propia de hace un siglo atrás. No obstante, esa ropa parecía impecable, como si esa ocasión hubiera sido la primera en la que vestía ese elegante atuendo. Fenz vestía un traje de color negro, unos pantalones de lo más estrechos, unos zapatos con hebilla y un amplio pero elegante sombrero. Una vez la policía registró el cuerpo del difunto, se encontraron unos billetes además de unas monedas en perfecto estado. No obstante, tenían una particularidad, ya que estas no se encontraban en circulación. No solo encontraron eso, ya que también hallaron unas tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz en el bolsillo trasero de su pantalón, además de una carta en la que figuraba el año 1876, así como unos recibos en los que especificaba un pago realizado por la manutención de unos caballos. La cosa no finalizó ahí, ya que tras identificar al señor Fenz, se inició una investigación para encontrar a los familiares de Fenz por parte de Hubert Green, un agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de Nueva York. Se indagó en la lista de emigrantes llegados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de origen alemán, centroeuropeo y austríaco de apellido Fenz. No hubo éxito. Parecía que iba a dar por finalizada la investigación policial, cuando de repente se encontró un número de teléfono en un listín telefónico de 1939 en el que figuraba un tal Rudolf Fenz Jr. La policía encontró a la viuda de Rudolf Fenz Jr. Fenz Jr. era el hijo del señor que fue atropellado en Nueva York. La viuda de Fenz dijo que su suegro desapareció en el año 1876, cuando este salió a dar una caminata por el campo. Como es obvio, Fenz no volvió y no se supo nada más de él. El dato que acabo de mencionar no es falso, ya que este fue verificado y corroborado cuando encontraron el nombre de Rudolf Fenz en la lista del archivo de personas desaparecidas del estado de Nueva York en 1876. Interpretando los datos, el señor Fenz habría realizado un viaje en el tiempo hacia el futuro. Habría aparecido 74 años después de desaparecer. Preguntas sin respuesta me vienen a la cabeza tras analizar la historia de este singular personaje. ¿Cómo pudo haber dado el señor Fenz un salto de 74 años en el tiempo? ¿Se encontró con algún vórtice o fue secuestrado? ¿Por qué tuvo que aparecer en la concurrida Quinta Avenida en vez de un sitio menos transitado? Un portal estelar es una fecha de anclaje de energía donde se usa numerología, astrología, cábala, magia, astronomía, espiritismo, y o invocaciones a través de plegarias, oraciones o decretos, a determinadas horas, como por ejemplo a las 11:11 p.m., para establecer contacto con ángeles, dioses, y permitir que se manifiesten en nuestra dimensión.